Hoy estamos en Motzai Shabbat de la Parashat Pekudei Chazak, año 5782. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Moed Israel. Hoy aquí vamos a estudiar cosas relacionadas con la festividad de Purim y de Parashat Zahor, que se leerá la semana que viene, Parashat Vayikra, Parashat Zahor de este año 5782. Entonces, para empezar brevemente, quiero mencionar nuevamente que tenemos una oferta de libros, 16 libros por $155 con envío incluido de Israel. Los 16 libros son los siguientes, los mostramos brevemente, así empezamos a estudiar. Creciendo Juntos, es un libro para niños, como ven acá, con el abecedario. Después tenemos la primera parte, la segunda parte, que son números, como lo ven acá, los números para las niñas. Después tenemos la tercera parte, que son colores y formas, como ven acá, colores y formas. Y como último está la cuarta parte, que son festividades judías, como ven acá, la festividad de Purim, que es la festividad que se nos acerca, y la festividad de Tu Bishvat, que ya pasó. Entonces eso es ese calendario previo de las festividades. Después tenemos versículos para fortalecer la fe en Dios, como ven acá, versículos con la aplicación de hebreo español. Después tenemos resumen de las leyes del año sabático, de Rabbi Boyer. Después tenemos consejos para educar a los hijos, a los alumnos, el arte de educar. El libro Shulchan Alevavot, que habla de temas de Musar y de Halajá. Después tenemos sexta edición de resumen de leyes de pureza de Rabbi Boyer. La Mishnah, tratado del año sabático, tapadura, como ven acá, un libro bastante. Estamos en la Shemitah del año pasada, hace 8 años que lo sacamos el libro. Entonces, en ese entonces podíamos sacar con tapadura. Después tenemos el libro de Yonah, las leyes judías, que es la edición nueva de este año pasado. Después tenemos los preceptos para toda la humanidad, la edición anterior. Después tenemos Ampliando tus horizontes, que son 4 libros en un solo tomo, de Rav Brisker, que es la conversión, la Kipá, iluminando el camino, Israel, el florecimiento y Kiddush Hashem. Después tenemos Vivir como judío, que son 4 libros de Rav Steinbruch, Orjot Habayit, Reflexiones para Parashá, Conoce tus raíces y Pirkei Avot. Después tenemos el Místico 2, Rav Shimshon Brisker, y como último la Mishnah, Tratado de las Primicias. Estos entonces 16 libros se pueden pagar por mi página, que es etagelibrosdejudaísmo.com, o a través de mi cuenta de PayPal, que es a052-661-6907@gmail.com. Todo, eso para empezar. Antes de empezar con la felicidad de Purim que se nos acerca, entonces quiero comentar una pregunta que me hicieron la semana pasada una persona de Noah, que hasta el mes pasado estudiaba conmigo, por lo menos unas 2-3 veces por semana, a veces menos. Entonces me preguntó la semana pasada, digo que no estamos estudiando, pero estamos todavía con relación. Entonces me preguntó si un Ben Noach puede ir a Kibbutz Tzadikim, o sea, a una tumba de un justo judío, para rezar. Al principio, en primera instancia, yo pensé que no conviene que vaya, porque no tiene mucha relación un Ben Noach con la persona que está enterrada ahí. De todas maneras, yo le dije que a mí me parecía que no convenía. Fui al Corel, le conté a algunas personas la pregunta esta, y dijeron, sí, por supuesto que se puede, más llegará, no sé de lo que estás hablando. Seguro que se puede, está permitido sin ninguna clase de dudas. Entonces, si permitió sin clase de dudas, voy a preguntar a un rab. Te voy a mandar una carta a un rab de acá de Kiryat Sefer, Luxemburg, que tiene el Beit Torah, y entonces me contestaron. ¿Qué me contestaron? Me contestaron lo siguiente. Me contestaron que realmente está permitido, no hay ningún problema, pero que de todas maneras el rezo no va a servir. Tipo, más lo que yo tenía, la regalla que yo tenía, que no es algo que está relacionado. Entonces me explicaron porque así me contestaron al principio, que no tiene ninguna relación, tipo que puede, según la ley está permitido, pero que no le va a ayudar. Entonces yo pregunté, ¿pero por qué no le va a ayudar? No sé, ¿por qué no le va a ayudar? ¿Y si se quiere convertir? ¿Y si la persona dona para institutos de Torah? No, entonces si se quiere convertir, sí. Ahí sí puede ser que ayude. Si quiere donar plata, no me dijo eso de ayuda de construcción, no me dijo, pero si quiere compartir, lo puedo ayudar. Entonces le pregunté por qué así la halajá, por qué la ley de esa manera, que no le va a servir, ¿por qué no le va a servir? Entonces dice que la persona tiene que haber una relación, como dijimos al principio, entre la persona entre el Ben Noach y la persona que falleció, y como no hay, entonces no tiene cómo ayudarlo, en un decir.
Aparte hay que saber, cuando la persona va al cementerio, tiene prohibido pedirle al muerto pedirle algo. Eso se llama en hebreo de Shalametim, Karol de Shalametim, buscar a los muertos, que está prohibido por la Torah. Lo que hay que pedir es que por el mérito del justo que está enterrado aquí, ahí en el Kebro Tzadik, entonces ahí Dios lo escuche. Entonces ahí se puede pedir la tefilá, pero no se pedirle algo al muerto, no se puede ir muerto tipo justo Ploni, ayúdame. En Dabarcase se le pide a Dios que por el mérito del justo, entonces lo ayuda. Así también trae el Mishnah en el Hot Rosh Hashanah, trae de que se acostumbra a ir en hacer Yemei Teshuvah, se acostumbra a ir a los Bitacuarot, pero de todas maneras hay que tener cuidado de no pedir a los muertos nada, sino directamente con Dios. Tipo que Dios escuche los rezos por el mérito de los tzadikim ahí enterrados. Eso es algo importante. Entonces ellos me dijeron, entonces todo esto le conté a alguien en el cole, después que me contestaron todas las respuestas. Le pregunté, pero me dijeron que no le va a ayudar, y si se va a compartir, sí. Y él me dijo algo muy lindo, que realmente, aunque no es un posee que era de la J, me dijo algo que realmente se entiende. Yo le pregunté, así lo siguiente, le conté todas las opiniones que recibí, lo que yo pensaba en un principio, lo que me contaron los Bezdin, lo que me dijeron los Abrejim. Y él me dice, pero yo lo entiendo. Si la persona tiene un justo, dejó enseñanza, por ejemplo, el justo dejó la enseñanza que no es bueno enojarse. Y viene el Ben Noach y trata de no enojarse como ese justo enseñó. Entonces ahí la persona tiene relación con el justo, porque quiere conducirse como él. Entonces no es al pi, según la ley, según la halajá, pero la halajá como me dijeron. Pero de todas maneras, quizás si la persona se quiere asemejar en los caminos del justo, como él se conducía, entonces realmente Ulay ahí puede ser que sí lo va a ayudar, aunque realmente me dijeron que no lo va a ayudar, entonces no lo va a ayudar. Pero si tienen alguna relación con el justo, o si se quieren convertir, entonces ahí dijeron que sí. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los menos? Hay otros lugares que me fijé, que también preguntaron esta pregunta, y ahí no dan ninguna explicación. Dicen, al pie a la ja se puede, y ya está. Pero a nosotros nos gusta entender un poco más el tema, ¿no? Así, mutar, permitido, prohibido, y que quede todo como algo seco sin ninguna explicación. Entonces, por eso indagué un poco más el tema, y llegué a estas respuestas interesantísimas. Todo. Eso con respecto a lo que es la pregunta de Benoach, si la persona puede ir a la escuela de aquí. De acá también se ven que incluso la gente que no son judíos entienden que los únicos que pueden ayudar delante del Creador son quienes cumplen los preceptos de la Torah en la mejor manera, como fueron los justos, los profetas de Kim. Entonces ellos entienden que eso es lo que los pueden ayudar, no hay otras personas que los pueden ayudar. Tipo, en un decir, que Dios va a escuchar el rezo por el mérito de los tzadikim. O sea que se entiende que para que Dios escuche el rezo de alguien, tiene que o pedirle a un justo, o ser mismo un justo que hace a través del cumplimiento de los preceptos, cada uno en su nivel, preceptos de la Torah. Todo. Ahí en el libro que sacamos, el versículo por fortalecer la fe en Dios, está escrito en un versículo muy interesante, que Paboteas Vayen Jesús de Benú, y ahí el Midrash está que incluso que son Reshaim, si la persona pone toda su confianza en Dios, entonces mismo que no, así dice el Midrash, es impresionante, y que ellos no cumplen nada, al punto que ponen toda su confianza en el Creador, entonces Dios va a escuchar su rezo. Entonces hay que entender lo que está escrito ahí, y a qué se refiere también. Todo. Eso es con respecto a las preguntas del menú. Ahora, con respecto a otra cosa que también ya más relacionada con lo que es, no Shabbat Zachor, pero lo que es Purim. Entonces, el Rabbi Zubich te contó, en la clase de la Isaac Zubich te contó en la semana, de la semana pasada, una pregunta muy interesante. También la imprimí acá para hacer, primero lo voy a contar, por fuera como lo contó en el Shibur, voy a ver si hay algún agregado acá en lo que se imprimió en Cora de la Yon, lo que imprimió de Cora de la Yon. Entonces, Rabbi contó que una vez invitó a una persona estudiosa de la Torah para que venga a comer en el día de Hol HaMoed Pesach. Estamos en el 16 de Nisan, y lo invitó a comer la ciudad de Pesach, matzá, lo que se puede comer en Pesach. Le invitó un poco de jugo de uva, un poco de vino, un poco de carne, y a Febeón comieron, hablaron de Torah, y a Col tuvo fe. Llegó el momento de hacer Birkat Hamazon, y el invitado empezó a decir Ananisim, Barapurkan, Barakeburot, Yasitan Aboseino, Barabimaem, Basmanase, Biemé Mordejai y Esther, feliz Yoshana Virá, lo que se dice en Purim, en los días de Esther, de Mordejai y Esther, en la capital de Yoshana Virá,
Ahora no entendía nada, digo, perdóneme señor, estamos en Pesaj, el otro estaba haciendo Birkat Hamazon, estamos en Pesaj, no en Purim. Y eso seguía, digo, ¿pero qué estás diciendo? Eso seguía, pues ya está, digo, quiere seguir que termine, cuando termine Birkat Hamazon me voy a discutir con él, porque así no va el tema. Entonces, dejó que termine de decir Birkat Hamazon, y le dijo, perdóname, ¿no me estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Ananicim en Pesaj? Eso es Ananicim en Purim, en Pesaj se dice Yaleh Yabó, no se dice Ananicim. Y le dijo, Ma Perush, Ma, ¿por qué? Si hoy el Tet Zaed de Nisan, así está escrito que fue la fecha que colgaron a Amán. Amán, el malvado, así fue colgado él y sus 10 hijos el 16 de Nisan. Y es un día festivo hoy, y hay que decir Anisim por el menos que hubo en esa época. Perdóname, le dijo Ra, pero los sabios no decretaron decir Anisim en Pesach, dijeron decretar Anisim en Purim. Eso no me llamé ni yo. Mi opinión, si decretaron o no decretaron, no, eso es porque no toda la gente sabe, todos los Midrashim de que está escrito que Amán fue colgado el 16 de Nisan, eso no está escrito explícitamente, pero el que sabe que esa fue la fecha, aseguro que tiene que agradecerle a Dios por el milagro que hubo. Entonces, ahora dijo que no tenía con quién hablar, dejó el tema ahí y ya está. Entonces, de todas maneras, hay que alejar, está mal lo que hizo él, no se dice en el Juramo de Pesaj. Entonces Ra explicó ¿por qué realmente no decretaron decir el día que colgaron a Amán, decían Anisim, por los milagros, agradecerle a Dios por los milagros que hizo, un decreto así, determina a todo el pueblo judío en todos los 127 países de Rey Hashverosh, y así nos salvamos de ese decreto terrible? Entonces la dijo muy sencillo, en realidad lo que colgaron a Amán no terminó el tema ahí, las cartas ya se habían mandado, y todos los pueblos iban a pelear contra los judíos en Adar, el 13 de Adar, 13 y 14 de Adar. Entonces no hay acá una salvación por haber, fue algo muy importante que lo mataron a Amán, etc. Pero no terminó el tema ahí, y por eso los sabios no pueden decretar una fiesta porque colgaron a Amán, porque ahí no terminó el tema, las cartas todavía no estaban. Y el decreto todavía no se había anulado. Y después cuando pasaron las otras cartas, que los judíos se pueden defender, entonces ahí se debían pelear. Pero no porque colgaron a Amán terminó el tema. Entonces ellos no decretaron. Entonces, de todas maneras, él dijo que como no es mentira, como lo dice, está escrito en el Midrashim, como no es mentira, entonces no tienen que volver. O sea, no tienen que volver y el Birkat Hamazon es válido. como dice acá, מכל המקום הגזל עדיין לא בטלה, עד שאסתר חזר וביקשה מהמלך לבטל את ההגירות, ואם כן מי האמן שעל תפילת המן בלבד, בלי ביטול גזירה, אפשר לומר על ניסים. ¿Quién? Todo. Esa es la pregunta que le hicieron. Todo. Esa fue la respuesta. Muy interesante. Ahora también pasa que en Hanukkah, si la persona se preocupa con Hanukkah, pues no vamos a ver el tema de ahora. Acá. La respuesta era muy interesante de un atentado, pero no lo vamos a contar ahora. Y él explicó cuál fue la queja que tenía, o sea, cuál fue, está escrito en la Gemara en Megilá, que el pueblo judío fue un decreto así, de exterminio. No es como hoy en día la gente piensa que porque el gobierno hizo así, y los gobernantes pensaron así, y por eso decretaron así, y eso es lo que hicieron los gobernantes, y por eso fue el decreto. No, en la Torah no hay algo así. Ellos son los enviados, es realmente que ellos en la práctica son quienes los decretan. Pero en realidad había un tema espiritual acá. La Gemara dice en el Tratado de Megilá por qué fueron decretados exterminio del pueblo judío en esa época. Entonces la Gemara dice porque se posternaron al Tzedem de Hashverosh. Hashverosh hizo el Tzedem de Nebuchadnezzar, perdón. Nebuchadnezzar hizo una estatua y se posternaron a ella y tenían que ser castigados. Lo hicieron porque no era idolatría, era solamente por no al rey. Entonces, no me llené. Y por otro tema, también porque tuvieron placer de la comida que hizo Hashverosh. Como ya mencionamos en otras clases, ellos tenían que, cuando vieron la comida que estaba ahí, era todo kasher, no había problema de kashrut. Era un tema de cómo ustedes pueden, sacan los instrumentos de Bet HaMikdash, ven que una persona no judía utiliza los utensilios
que utilizaron los Kohanim en el Bet HaMikdash. ¿Cómo no? Están a 70 años de la destrucción. ¿Cómo no se desmayan? ¿Cómo pueden seguir comiendo la seudá? Entonces hubo un decreto de exterminio al pueblo de Israel, un decreto que Dios, la verdad dice que ellos lo hicieron por temor, entonces también el decreto fue por temor, entonces al final, Baruch Hashem, el decreto se anuló. De todas maneras, ¿qué tenían que haber hecho? La comida era callar. ¿Así que tenían que haber hecho? Entonces dice el Rab, cuenta el nombre del Hatán Sofar, si no me equivoco, que lo que ellos tenían que haber hecho era comer antes de ir a la seudá. Porque si ellos hubieran, por ejemplo, hay una prohibición de comer Yom Kippur. Todo el mundo sabe que hay que ayunar Yom Kippur. Pero si la persona, por ejemplo, comió demasiado antes de Yom Kippur, en la víspera, comió, y está hasta el tope y no le entra más nada. Y enseguida, después, en la noche de Yom Kippur, la persona comió algo, pero ya está asqueado de la comida, porque ya no tiene ningún placer. Entonces la persona no pasa una prohibición de la Torá. No está permitido, pero no es una prohibición de la Torá que tengan que una prohibición de la Torá. Entonces, acá es lo mismo. Si tienen la obligación de ir, peligro del reinado, como no van a ir con el rey, van a causar antisemitismo si no van. Está bien, pero ¿por qué no comieron antes de ir? Y así cuando van a ir a la ciudad, la comida va a estar asqueados, no van a tener placer de la comida. Entonces, porque no hicieron eso, y no me suda todo de Hashverosh, entonces por eso fue el decreto de exterminio. Por eso después viene el Tikkun. Cuando viene el Tikkun, ¿cómo hicieron el Tikkun? Ayunaron 3 días. Lo que ellos ayunaron 3 días para hacer Chubá, eso hicieron el Tikkun de lo que ellos ayunaron, corrigieron lo que ellos comieron y tuvieron placer en la seudá de Hashverosh. Así que un torrado interesantísimo de cuál fue la queja entre un decir entre los cielos, por qué motivo un decreto así determina todo el pueblo de Israel. Entonces la mala pregunta, está bien, pero que fue en la ciudad, no fueron todos a la ciudad, fueron solo los que estaban en Shushan, y lo de todo el mundo que hicieron. No, lo que todo el mundo decidieron se postraron en la época de Hashverosh, de Nebuchadnezzar. Entonces hicieron como ya 2 partes, uno para los de Shushan y otro para el Tselem. Por eso el Tselem fue corregido por lo que Mordejai no se posternó a Amán. Entonces ahí está la corrección, esa corrección. Y lo que ellos se posternaron, no comieron 3 días porque ayunaron, así se corrigieron lo que ellos hicieron, tuvieron placer de la seudá de Ahashverosh. La semana que viene, nosotros sabemos que es la Parashat Zahor. La Parashat Zahor es un Shabbat especial que los sabios decretaron, es un tratado de Megilá, vamos a ver acá, lo vemos por dentro, así la gente puede ver si quieren poder ver por dentro. Es un tratado de Megilá, en el último capítulo Bnei Yair, es una de las últimas Mishnayot también, que dice así, una de las penúltimas Mishnayot. La Mishnah dice lo siguiente, acá está. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים, חל להיות בתוך השבת, מקדימים לשעבר, ומסתכלים לשבת אחרת. טוב, והשנייה, זכור. ahí está, entonces es una de la Mishnah está en toda la Megilá 29a, que el segundo Shabbat de Adar, o sea, es un Shabbat antes de Purim, se lee la Parashat Zahor, perdón. Eso se lee la Parashat Zahor, que la Parashat Zahor se lee, y es lo que está escrito en Deuteronomio, en la Parashat de Ki Tetze. ¿Quién? La Parashat de Tetze. Entonces, es lo que se lee en el segundo, ese es el segundo Shabbat de Adar. Es la segunda vez que se lee la Parashat Shkalim, y después se lee la Parashat Zahor. La tercera es la Parashat Pará, y la cuarta es la Parashat Jodesh, como ya explicamos en un video especial de las 4 Parshiot. Ahora, ¿qué Haftarah se lee? Se lee lo que está escrito acá en la Braita, después trae acá, la Braita trae, así, se lee Pakati, o sea, se lee lo que está escrito acá. Tam Rabanan. Los jueves de Shadar Shechal Beshabbat קוראים פרשת כי תישא, מפטירים בידה. באיסטו היא שבת ראשונה שכל שחל ראש חודש שבת להיות בתוכה, ואפילו בליל שבת. והשנייה זכור, ומפטירים פקבתי. באיזה הוא שבת שנייה, כל שחל פורים להיות בתוכה, ואפילו בליל שבת. Entonces se lee Pakati, o sea, se lee lo que es la historia de Shmuel y Shaul con el rey, con el proyecto divino de exterminar a Amalek,
Y ahí el profeta cuenta que a Shaul dejó con vida a Agag, y Dios entonces se repitió de alguno como rey, y así entonces el reinado se le fue, perdió el Shaul, perdió el reinado, después pasó a David, como todo el mundo sabe la historia, que está relatado en el libro de Shmuel Aleph y Shmuel Bet. Ahora, entonces eso es lo que está escrito con respecto a la Parashat Zahor. ¿A qué se recuerda en la Parashat Zahor? En la Parashat Zahor se recuerda lo que hizo Amalek. ¿Qué hizo Amalek? El pueblo judío había salido de Egipto, recién el pueblo de Egipto estaba completamente destruido. El pueblo judío salió, más de 2 millones de personas, salió del pueblo de Mitzrayim, cruzaron el Mar Rojo, los egipcios que lo persiguieron se murieron, se ahogaron adentro del Mar Rojo, el pueblo judío siguió de largo, y de repente vino Amalek a pelear contra ellos. Ahora, ¿por qué Amalek salió a pelear contra ellos? El pueblo judío no tenía entonces ni territorio ni nada, no como hoy en día que pelean, como pasa por ejemplo en Rusia, con Ucrania. La verdad que no se justifica en absoluto tratamiento de sangre, y aparte ellos están completamente, sin entrar en detalles, son todos temas que ni se sabe exactamente para qué están discutiendo, cuál es el sentido que se mete con civiles. La verdad que si cumplirían los preceptos para toda la humanidad, que tienen prohibido asesinar, no pasaría lo que es. Acá no les interesa nada, son todos de derechos, intereses políticos. Y ya mi cuñado también me contó que hace unos años también hicieron lo mismo. Le sacaron una isla a los de Ucrania, no saben que ahí les iba más rápido, y nadie se enteró, no se dan tanta vuelta. Sé que ahora está más pesado el tema. Y también un compañero del Betacnes me contó que un pueblito donde él vivía, vino de Rusia, también fue conquistado por los rusos, allá armamento nuclear, no sé qué historia, pero de todas maneras, sin entrar en detalles. Entonces, no es como hay una casa justificada que queda en territorio, no es justificado tampoco lo que ellos hacen, pero no es un motivo, ellos dicen que tienen algún motivo. Pero acá, el pueblo judío, sin territorio, sin Shundabar, después de estar casi más de 100 años, 210 años de esclavizados, salen a la libertad, pitón, guerra. Maish de Amalek con el pueblo de Israel. No, eso es lo que era, como dice la Gemara, es un blial, una persona que no tiene respeto a nadie. Tenía como una bañadera con agua hirviendo, y él va y se tira adentro. Ay, no sé, se quemó. Sí, pero le enfrió a los demás. ¿Cuánto le enfrió? Anda a saber, pero le enfrió a los demás. Así lo mismo, el pueblo judío estaba con todos los milagros que Dios había hecho, todos los pueblos tenían temor de acercarse, vino él y peleó. Se murió, ¿ves? No todos, porque fue algo según la orden divina de Dios, que solamente mataron a los más fuertes y ya está, y no los persiguieron tampoco para su país. Y Zeu. Entonces, ¿por qué vinieron a pelear? Entonces Dios dijo, no, esto es lo que ellos hicieron, fue como cualquier cosa, estos hay que recordar lo que ellos hicieron, y dice que el trono de gloria de Dios no va a estar completo, sino hasta que se destruya Amalek, debajo no quede nada de Amalek, ningún recuerdo de Amalek, absolutamente de nada. Pues ellos representan todo el mal que hay en el mundo, toda la maldad que hay en el mundo. Por ejemplo, los nazis, y Shimon Bezehram, también se representan que son parte de Amalek. Todos los rabinos cuando hablan de los nazis dicen, esos son los amalequitas de esta última generación. También los terroristas, Hamas y toda esa gente, también se consideran que no son descendientes de Isaac, representan también lo que es Amalek. Entonces hay un precepto de recordar que ellos hicieron, y saber que Dios juró por su trono de gloria que su trono no va a estar completo hasta que se destruya a ellos por debajo de la tierra. Y así está escrito en la Torah, Amalek, Mitachat Hashamayim, no te vas a olvidar lo que ellos hicieron. Una prisión de la Torah no se puede olvidar. Hay que recordar en la boca, recordar con los labios, y está prohibido olvidar en el corazón. Todo. Entonces lo que se dice de Parashat. Entonces acá se ve lo que es la importancia de esta Parashat, que dice que la Parashat de la Torah, escuchar esta Parashat de la Torah, hay quienes dicen que no, pero la más entonces mucha gente acostumbra a también que las mujeres van a escuchar la Piata Megilá, hay quienes dicen que las mujeres no necesitan, pues las mujeres van a pelear, no como hoy en día, que hay soldados en el ejército israelí, que eso no tiene nada que ver tampoco con la Torah, es otra parte.
las mujeres no van a pelear, no son parte de los soldados, es algo que está también en contra de lo que no está Sagrada Torá, no tiene nada que ver. Entonces, hay quien dice que las mujeres no tienen que ir a escuchar la Megilá porque no van a pelear tampoco. Hay quien dice que no es lo Kashur, una cosa es escuchar la Megilá, una cosa es escuchar la Torá y otra cosa es ir a pelear, otras cosas diferentes, pues tienen que ir. Entonces, eso es lo que está escrito acá con respecto a la Parashat Zahor. Entonces, la Parashat Zahor es recordar lo que hizo Amalek y hoy en día no sabemos quiénes son Amalek exactamente y no tenemos el precepto en la práctica de examinar el pueblo de Amalek. Eso solamente lo va a hacer el Mesías cuando él venga, como está escrito en el Rambam en Leyes de Reyes, que una de las funciones que tiene que hacer el Mesías verdadero es construir el templo sagrado, destruir a Amalek y que vengan todos los dispersos del pueblo de Israel a la tierra de Israel. Son las tres funciones que tiene que hacer el Mesías para que sea un Mesías verdadero. Entonces, eso es lo que está con respecto a la parashá de Zahor y de Amalek. De todas maneras, en el libro que nosotros sacamos, Vivir como judío, lo que hicimos la semana pasada, también tenemos un capítulo relacionado con Shabbat Zahor. En el libro de Reflexiones para la Parashá, si no me equivoco, tenemos lo que se llama las festividades. Entonces, no, en el festivo hablamos del proceso de embriagarse, y eso lo hablamos en el pasado. Entonces está en el libro Conoce tus raíces. Vamos a ver en el libro Conoce tus raíces, está ahí. Boniré Purim. ¿Quién? Exactamente. Y así, está relatada la historia de Amalek, vamos a leerla rápidamente. Vino Amalek y se enfrentó a Israel en Refidim. Moshe le dijo a Yoshua, elígenos, hombres, y ve a enfrentarte a Amalek. Mañana me pararé sobre la cima del monte, con la vara de Dios en mi mano. Y Yoshua hizo tal como le dijo Moshe, y se enfrentó a Amalek. Y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía, y cuando bajaba su mano, Amalek prevalecía. Las manos de Moshe se volvieron pesadas, de modo que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él. Y él se sentó en ella, y Aarón y Hur la sostenían en sus manos, uno de este lado y el otro del otro lado. Y él permaneció con sus manos elevadas en plegaria hasta la puesta del sol. Yoshua debilitó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El Eterno le dijo a Moshe, escribe esto como recordatorio en el libro y recítalo a los oídos de Yoshua, que ciertamente borraré el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Moshe construyó un altar y lo llamó el Eterno es mi milagro, y dijo, pues la mano está sobre el trono que es de Dios, Yud-Kei, y el Eterno mantiene guerra contra Amalek de generación en generación. Así está escrito en la Parashat Beshalach al final, en Éxodo, en la Parashat Beshalach al final. Tenemos el Tratado de Shabbat. ¿Qué significa lo que está escrito? Se apostaron en la base del monte. Dijo Rabdimi Barjama Barjizda, este versículo enseña que Dios los cubrió con el monte, como si fuera una palangana. Les dijo, si ustedes van a decir la Torá, bien, pero si no, allí mismo será vuestra sepultura. Dijo Rabaja Bar Yaakov, aquí una gran irrechazable excusa para que no cumpla la Torá. Dijo Rabá, de todos modos la volvieron a recibir en la época de Hashverosh, como está escrito, cumplieron y recibieron los judíos, es decir, confirmaron lo que ya habían recibido. No lo debemos de interpretar que el pueblo judío haya recibido la Torá a la fuerza, en contra de su voluntad, puesto que la misma Torá se relata que los israelitas proclamaron con entusiasmo todo lo que ha hablado el Eterno, haremos y escucharemos. Sino que aquello que Dios suspendió el monte sobre las cabezas de los judíos como si fuera una palangana, significa que la gran cantidad de milagros sobrenaturales que acompañaron la recepción de la Torá en el monte Sinaí les evitó la posibilidad de renegar de la verdad que se estaba revelando ante sus raciocinios. En tales circunstancias, el mérito de haber aceptado la recepción de la Torá es menor. En Purim, en cambio, el milagro se realizó disimulado en el desarrollo aparentemente natural de los acontecimientos históricos. Mucho mayor es entonces el mérito de los judíos, que entendieron que Dios es el único que dirige al mundo y aceptaron el yugo de la Torá aún en épocas de ocultamiento divino. Según lo expuesto, comprendemos lo escrito en el Tratado de Megilá. La persona está obligada a embriagarse en Purim hasta que no distinga entre maldito sea Amán
y bendito sea Mordejai. Bendito sea Mordejai alude a cuando Dios efectúa milagros revelados, mientras que maldito sea Amán alude cuando Dios efectúa milagros ocultos. Una de las finalidades de Purim es entender que no existe diferencia entre ambas conducciones, porque también Dios dirige a los fenómenos naturales, como se demostró en el milagro de Purim. Está escrito: de los labios del Supremo no saldrá el mal y el bien. El Hafez Haim explica que Dios hace únicamente el bien, aunque en ocasiones el ser humano no lo percibe. Por tal motivo, la ley judía dictamina que se debe bendecir por una mala noticia al oleino con el mismo entusiasmo de alegría con que se bendice por una buena noticia. Purim se relaciona con el precepto de borrar la memoria de Amalek, porque los amalequitas son quienes reniegan de la unicidad de Dios y afirman que todo cuanto sucede son meros casualidades. Así interpretan los sabios de la ética judía el versículo acerca de Amalek, que se enfrió en el camino. En Purim hemos de luchar contra esa ideología de la frialdad, porque quedó demostrado que algunos acontecimientos que parecen ser meras casualidades están dirigidas por el Creador. Según expuesto, comprendemos a aquellas autoridades rabínicas que sostienen en que con la lectura de la Megilá de Esther se cumple el precepto de recordar y borrar la memoria de Amalek, ya que la mejor forma de combatirlos es leyendo la Megilá, en cuyo relato queda demostrado que todo lo que sucede está dirigido por Dios. En la sección de la Torá acerca de Amalek, que se lee en Purim, vemos que la guerra contra Amalek es física. Como está escrito, Moshe le dijo a Yoshua: elígenos hombres y ve a enfrentarte a Amalek. A diferencia de la redención de los egipcios por medio de 10 plagas y del partimiento del Mar Rojo, en la guerra contra Amalek tuvieron que luchar físicamente. Sin embargo, al analizar los textos, hallamos que la victoria se obtuvo gracias a las manos de Moshe, elevadas en plegarias, o sea, por mérito a que los israelitas tomaron conciencia de que todo depende de Dios. Como explican otros sabios, cuando alzaba Moshe las manos y se fortalecía Israel, ¿es que acaso las manos de Moshe hacen ganar o perder la guerra? La respuesta es que mientras los israelitas dirigían sus miradas hacia arriba y sometían su corazón ante su Padre Celestial, se fortalecían, en tanto que si no lo hacían, eran derrotados. Solo podemos vencer a Amalek cuando entendamos que Dios conduce al mundo aún en épocas de ocultamiento divino. Está escrito: y dijo, pues la mano está sobre el trono que es de Dios. El nombre divino figura aquí con solo 2 primeras letras, Yud Kei. El Eterno mantiene guerra contra Amalek de generación en generación. En el Midrash Tanjuma se explica que ni el trono celestial ni su nombre estarán completos en tanto que no se borre el recuerdo de la descendencia de Amalek. Amalek representa a quienes reniegan de Dios y anhelan que nadie mencione su nombre. Hasta que no sean exterminados, no será posible difundir su nombre, ni su nombre estará completo. Tosafot, el Tratado de Brajot, es la explicación de Maxor Vitri, el texto del Kadish, Yeshma Rabba Meborach, el nombre de Dios se engrandecerá y se completará por medio del exterminio de la descendencia de Amalek. El proceso de recordar que debemos exterminar la descendencia de Amalek rige en todas las generaciones. También actualmente, cuando la ideología amalequita se expande por todas las naciones, hemos de difundir los preceptos de nuestra Sagrada Torá, ya que un pequeño rayo de luz desplaza mucha oscuridad. La minoría puede difundir el nombre de Dios en el mundo, siempre y cuando obren con abnegación, como hicieron en la época de Mordejai y Esther. Así vemos entonces las palabras impresionantes de Rav Steinbruch con respecto a lo que es el Shabbat Zahor y el precepto de borrar la descendencia de Amalek. Entonces hasta acá llegamos en el día de hoy. Para terminar, entonces quiero comentar lo que está escrito en el libro Pokeda Karim, que hace mucho que no lo estudiamos, y justamente tiene un capítulo especial dentro del libro que habla justamente del exterminio de la descendencia de Amalek. Entonces vamos a ver acá, es en el final, lo que está escrito acá está.
Entonces esto está en la página Lamed Zain, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. וגם מחיית עמלק נאמר לשון פקידה, פקד את אשר עשה עמלק. כי אצל עמלק יש שמתעורר השגחתו יתברך בעולם, ולבחותו, כי הוא הפך הבריאה שכולה הייתה בשביל ישראל, שקיבלו התורה. באילוליהם חזר העולם לתוהו ובוהו, כמו שאמרו בשבת, והשאר נבראו רק בשביל גרים עתידים לצאת מהם, וגם כדי לשמש את ישראל כלעתיד, יעמדו זרים וראו. להכל העבדים לישראל. באף עשיו, כשברכו יצחק אמר לו, ותחיך תעבוד. שזהו תכלית ברכתו ושלמותו אם יזכה לזה, להיות עבד ישראל, וקנטונינוס, דיחן הרי שישק לפולאיו עלי. ואז אמר לו שיזכה לו לבבא, כמו שאמרו בעבודה זרה, וגם שם יהיה מצא תחתיו, כמו שביקש, או תחת הקטנים ממנו. O sea, que está escrito acá en el libro que la existencia de Amalek es todo lo contrario a lo que Dios quiso hacer en el mundo. O sea, Dios hizo al mundo para el pueblo de Israel, para que reciba la Torá. Y si no fuese por el pueblo de Israel que recibió la Torá, el mundo se hubiese destruido. Ahora, todo el resto de la humanidad, entonces solamente para los conversos, no para los Noach, para los conversos que van a salir de ellos. Y también para que sirvan a Israel. Por ejemplo, está escrito que en el futuro todos van a servir al pueblo de Israel. Y también Isaac, cuando recibió la bendición de Isaac, le dijo que va a trabajar a su hermano. Entonces, si eso es un mérito, como está escrito que Antoninos, entonces él, en la época de Revi, él quería servirlo y quería hacer como hacerle como tenderle como las sábanas a él. אבל מילתו מהקיבה דרבי כי מסמה לא נכתבו דברים ריקם, בישם דברי אנטוניnos de תפילה ורחמה דבאי ומי יאמר דיועיל, כמו שאמרו כאן גם לאף דוד המלך, נחם אמרנו להתקבל לגמרי, אין מוכרח, אבל אין לך תפילה שאין פועל משהו. ואז דוד גם ליח מאן דאמר כמאן דיקה, מאן דאמר דלא שלט, הרי פעל מיצא, תקו פנים, דברי הכל, דברי מאן דאמר נזכר בתלמוד, זה לא דבר בטל. ולא אלוקים חיים בכל מקום, על כל פנים, לפי איזה מדרגה שאותו מאן דאמר לא היה שליטה, כזימה בתוליה, מה שאין כן למדרגת אידך, הוא פעל לאותה מדרגה. ואחי נעמי, בזה, אפילו דמד לא פעל לגמרי להיות תחת רבי עצמו, הוא מצא תחת איזה ניצוץ ממנו, כידוע, דקות נפק תתפשט לכמה ניצוץ. Entonces dice que lo que pidió acá Antoninus es como una sábana para que nos acueste Revi en el mundo venidero. Dice que ninguna tefilá es en vano. Hasta también puede ser que la tefilá de Antoninus se cumplió. Bueno, volviendo a Amalek, Amalek יצא מכלל כל האומות ונסתברו למחותו לגמרי. והם מקבלים גרים כמו שאמרו במחילתא, כי כל אומה הוא כוח מיוחד לרע. והם בכלל 7 מידות, לכל אחד כלול בהשגה כידוע, זה לקדם 70 אומות, ואין לך שום מידה רעה בעולם, שהם בשדה זה צד לטוב, ואולי כן לא היה מציאותה. בישראל 70 נפש נגד 70 אומות, שגם כן משתמשים בכל ה-70 כוחות, רק מצד הטוב שבהם, ומצד הזה הם בעת בירור האמת. כל האומות עבדים לישראל מצד שימוש מצד אותו כוח לצד הטוב שבו. אבל מלא שהוא ראשית גויים, בהתחלה להתפשות של כל מיני רע, אין פה שום כוח פרטי ברע כלל, רק הוא שורש הרע, כי כל כוחו הוא שהוא הפך מטוב, וכל רצונו להשמיד שם ישראל חס ושלום מן העולם. הדבר הזה הוא חסרת העולם לטוב והפך והבריאה לגמרי. ומה שנברא הוא לפי שרצה השם יתברך שיהיה כוח הבחירה בעולם, על כן רצה שיהיה מציאות צד רע, כדי ליתן שכר טוב לצדיקים שנצחו, ונמצא עיקר מציאותו שלו, יהיה לו מציאות, והאלוקים עשה אדם ישר, ורוצה שנצחו מיד. O sea, dice así, que Amalek salió de los demás pueblos que nos ordenaron exterminarlo por completo. Y en eso reciben conversos de él, como está escrito en el Mejilta. Hay más creo que en eso. Divergencia, pero así dice, que en eso recibe conversos de Amalek. El Rambam dice que todo que el precepto de Amalek es cuando Oxim, es más, de Amalek, cuando ellos hacen lo mismo que Amalek. Pero si él dice que no tengo nada que ver, yo, esta gente, cualquier cosa, que yo creo ir por el buen camino, entonces si él se convierte, se convierte. ¿Qué dice que se convierte? Y acá dice que el Mejilta trae que no se convierte, no se reciben conversos de Amalek. Y hay un andidón que la Mara trae de que mi Brei Banab Shel Amán, la cultura mi Benebra, ¿cómo puede ser?
si hay que exterminar a Amalek, como recibieron de ellos Bnei Anashim que estudian Torah. Entonces ahí se explica que no son exactamente, ahora lo va a explicar también, con la explicación de él. De todas maneras, es Mahloket si se recibe con verso de Amalek o no. De todas maneras, él dice que no se recibe con verso de Amalek en absoluto, como está escrito en el Mejita, en Parashat Amalek, Bet, porque todo dice que él dice que Amalek es todo malo. Y lo único que ellos quieren es exterminar al pueblo de Israel, el Shalom del mundo. Y esto es todo lo contrario de lo que Dios creó el mundo. Dios creó el mundo para que exista Israel, para que se cumpla la Torah. Y ellos que quieren hacer, borrar el nombre de Israel del mundo, Shalom. Entonces ellos son todo lo contrario a lo que quiere ser el mundo. Y por eso el proceso de exterminarlos. Entonces, ¿por qué dijiste en Mijilal? ¿Para qué Dios hizo un pueblo así? Que esté todo en contra del pueblo de Israel y un odio así, como ya vimos a lo largo de la historia, también con el holocausto, la Inquisición y todo tipo de cosas que pasaron a lo largo de la historia, que querían exterminar al pueblo de Israel por completo. Y hoy en día, el exterminio del pueblo de Israel, Hadum Shalom, es a manos del propio pueblo de Israel, con los reformistas y con la gente que destruye los matrimonios mixtos, que esos destruyen al pueblo de Israel sin guerras, sin matanzas, de una forma así, llana, que está destruyendo ya destruyó en las últimas décadas a más de la mitad del pueblo de Israel seguro, que se perdieron completamente en casamiento con Goyot. Y todo eso la fuerza de Amalek que tiene en el mundo. Ahora, ¿para qué se creó todo eso? ¿Para qué Dios creó a que haya Amalek? Entonces él dijo, ¿para qué? Para esto. ¿Para qué? Para que los justos los venzan. Y ahora se va a Adam Rishon. Entonces empezamos con Adam Rishon, es su nivel, es el culpable de todo, como quien dice. Cada uno es culpable por sus actos, pero dice él así. Y si no fuese que hubiese traído a Adam Rishon y hubiese vencido a la serpiente, hasta ahí se hubiese exterminado el mal enseguida. Y veía David Shimusha Bejirab Betor Rega, Levad, Veidek, Kilkul Adam de Dorot Shaharab, ni Yaham Matan Torah. O sea que, como Adam le dio, y después todas las generaciones, así siguió todo hasta Matan Torah. Y Matan Torah, entonces ahí pararon, porque mataron al Yetzirah también. Pero, como hicieron el Geta Egel, hasta ahí volvió. Vieron los Ajurim Jotor de Gambre y a Hashem Shalem, ya que se Shalem, que la til, y yo ni creo como yo Neymar. ולא ייכנף עוד מלאכה ולא יהיו ואין עוד חטא לחטא לאחר מתן תורה, רק לפי שעדיין נשאר ממנו מקום לבחירת הרע, עדיין חזר בזמן משה רבינו קודם כניסתם לארץ זכור והיה ויניח וכשיהיה לו מנוחה מכל כוחות הרע שבעולם, לנו שיהיה שלם בתכלית השלמות בפועל, אז יתאמץ לבאר לשורש המציאות הרע מהעולם לגמרי ויהיה גמר התיקון בהקמת שאול למלך. זה en realidad cuando Moshe Rabbeinu les dice al pueblo de Israel que recuerden lo que hizo Amalek y lo destruyan cuando van a entrar a la tierra de Israel, eso se refería a la época de Shaul, que Shaul tenía la fuerza para exterminar a Amalek, exterminar con todo, iba a exterminar a Amalek, el trono de Dios iba a completar y el Mesías iba a venir. והתעוררו כל דבר כפי מה שהוא מן השמיים מול להיות בתכלית השלמות, כמו שיהיה מלכות המשיח, העתיד להתגלות ממילא בימינו, כי יבואר הרע, והגל יהיו ממילא כל העבדים לישראל, גזרו כל עיקר מלכות ישראל והרמת קרנם, כפי תרוממות שלמות הבריאה, בעיבוד ההפך, ומלכותם הוא התעוררות מלכות שמיים להתגלות בעולם, כי ישראל היא חלק אלוקה, וכן מלכותם חלק מלכות שמיים, להגן מלכים למלכי ישראל שקרא מכבודו ליראיו, וקרא מליראיו שהעירה היא מצד מידת מלכותו יתברך, ועל כן המלך תוקף העירה, לכיוון שקרא שהוא אין זוקף, כידוע, מה שכן לאחרים אומרים שנתן מכבודו לבשר ודם, ועל כן בשלמה המלך נאמר וישב שלמה על כיסא השם, כי הוא היה סייעתא דשלמותא, ותכלית השלמות עד שהיה ראוי להיות כמשיח, ימלא נשיו ישתו לבבו כידוע. O sea que dice que el rey Shlomo también podía haber sido el Mashiach si no fuese porque él fue seducido por sus mujeres que ellos hicieron idolatría y él no las reprochó. Entonces él dice que cuando va a venir el Mashiach, entonces lo que va a hacer, el Mashiach va a hacer que va a hacer que todo el pueblo de Israel cumpla la Torah y va a ser el reinado de Dios, va a ser completo, que
Y por eso explica que con respecto al rey, se dice que dio de su honor, que Dios dio de su honor a sus temerosos. ¿Quién? וכן בהחזרת בניו בימי שאול, אף שהמלכות הייתה שאולה בידו, כמו שאמרו חז"ל, עניין מלכותו קודם מלכות דוד, היה דוגמת ביאת אליהו, שהוא גם מזרע דבנימין, לפני ביאס בן דוד, ממילא בימינו, וכמו שאליהו לא טעם חטא, ועל כן חי לעולם, כמו שאמרו, הרי אליהו שלא חטא, כן ידע על שאול ביומה, זה בחירת מלכותו, היה כבן שנה, שטעם חטא, וכבר הניח לו השם מכל כוחות הרע. ועל כן עליו מצווה זו להחרים ולחלות לגמרי גם השורש. O sea, dice que también Shaul nunca había cometido ninguna transgresión hasta que fue coronado como rey, y por eso Dios le indicó a él que era el más indicado para ir a exterminar a Amalek. ובנימין בן יעקב ומ4 שמתו באותו שנחש, כמו שאמרו בשבת, דוד בשביל להם שום חטא, מכל מקום לא הביאו עדיין שורש מציאות הרע, מן העולם שהוא באותו שנחש, שיש בכל זה צעי אדם הראשון, כמו שאמרו חז"ל, הפסוק בעוון מלא. אפילו חסיד שבחסידים, וישעיה דוד גם כן מאותו 4, וזהו העתיו של נחש, שנשאר אדם גדול כמותו לעוון מה שלא ביה שורש הרע, שלא יהיה לו שום תאווה להנאת עצמו כלל, כי שורש העתיו של נחש הוא בתאווה שבזה הסית לאדם הראשון באכילת עץ הדעת, שהוא התאווה הראשונה שפגע והושאל גם לשאל התאוות, כמו שנאמר, אכלה ומחתה והלחם הוא אוכל. ולפני שאדם הראשון חטא בזה מיד ביום הבריאה נשת ימי בראשית, שאז היה תחילת הבריאה וכל כוחות הנבראים הוא כפיח מה שנקבע בהם בששת ימי בראשית, ובחטא האדם הראשון נקבע זה בטבע בריאת האדם, וכן מצד שהוא אדם אי אפשר לבאר יצר זה לגמרי, וכן אין תיקונו על דרך זה כמו שאמרו ביומה, ושאת הדולה והחליט המנזה של עולם על בשמו לבן דסלאבי ולא יבוטל לגמרי ולא יבטל חמידו דאורייסה יהיה שם. טוב, בקיצור le explica acá que también Benjamín era el que no transgredió, solamente que transgredió lo que Adán Rishon decretó de todas maneras, que la muerte, por eso fallecieron, pero ellos no hicieron transgresiones por su cuenta. ואליהו שהיה נקי לגמרי, הוא מלאך הברית, נהפך למלאך ויצא מצורת אדם, וכל זמן שהיה בלבוש אדם, היה מקנא על הברית וטוען נגד בני ישראל עזבו בריתך. ושואל קטרוג עמלק, שהוא שורש הרע, הוא גם כן בזה, כמו שאמרו ז"ל, חיתך מילותיהם וטול מה שבחרת, כי עיקר האות בני ישראל העמים הוא הברית קודש, שבו שורש הרע דומות העולם, אפילו המולים שנקראים עלילים, ושורש הטוב ישראל, אפילו העלילים נקראים מולים, קושרו לנערים, וטענת עמלק, כי גם ישראל אין נקיים לגמרי, אפילו חסיד שבחסידים וכו'. O sea que en realidad él dice que Eliyahu estaba completamente limpio de toda transgresión y por eso se transformó en malaj, en un ente celestial, y salió de lo que es una persona. Y todo el tiempo que él estaba acá en vida, entonces él peleaba y tenía celo del pacto de Dios, que es el Brit Milá, y se quejaba del pueblo judío que habían donado tu pacto. Y también en la base de la queja de Amalek es también esto, que eso que hacía Amalek, cortaba los Brit Milá, como está escrito en la Parashat Beshalach, y le decía a Dios, toma lo que tomás, lo que elegiste, que es el principal pacto entre Israel, que es el principal señal y la principal diferencia entre Israel y los pueblos, que es el pacto sagrado, la circuncisión. Siento que el propósito es el shoresh del mal de las naciones del mundo, y que los no judíos que están circuncidados se consideran incircuncisos, y la base del bien de Israel, incluso que los incircuncisos se consideran circuncisos, como dijeron en Menarim. Y lo que Amalek se quejaba de que también Israel no estaba limpio completamente. Umishías ben Yosef, המוכר כל זכר עמלק שיהיה נקי לגמרי, סוף נהרג על ידי גוג ומגוג, ונאמר עליו, הביטו אשר דקרו, כשאמרו שר בסוכה, משמע בפשט זה כאילו, ישראל דקרו, ואין זה מצד עצמו ודאי גם משפטו של עמוד כלל, לפי שלא נהפך למלאך אליהו ויש לו חיבור עם שאר בני אדם ישראל, להיות יחד קומה שלמה, לכנסת ישראל שבאותו דור, ולא ניגוד לגמרי על כן הוכרח להיהרג, לכפר על בני ישראל כידוע, מנהיגת הצדיקים בסוד 10 מלוכה, ובהריגתו יפעל זריחת היצר מכל לבבות בני ישראל, ויעלו מה דאמר בסוכה שם הריגת יצר רע, ומר אמר חדה ולא פליגי, והיא בעתליה הריגתו שהוא שליטת אדם בליעל, ואדם דקדושה הוא לרע, לא לאדם בליעל כנודע, כי על ידי זה יוצאים ולא מפיו, ונשאר גם הוא לאלוקינו שהוא סעודת לוויתן, לא יכל לגמרי, רק ישחטו ויהיה ממנו סעודה לצדיקים, שישיגו על ידו חמידו דרייתא ונענת דזיו השכינה
de Leviatán, Lashon Ma'arish, versículo de Melahim acá, de Yetzer Atava, que Yadua Bedezet, Kadesha Ginom, Shakol Yodimbo, Berizkei Hinam, Koshamru Beirubim, Bekdushat Gan Eden, Benosaf al Gan Eden, Koshamru Razal. Top. Acá hay que explicar algo muy importante, muy difícil de explicar, así que vamos a verlo despacio de vuelta. Entonces dice así, el Mashiach ben Yosef, entonces va a haber dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Entonces Mashiach ben Yosef tiene la función de exterminar a toda la descendencia de Amalek. Eso hay que entender acá qué significa, porque seguro que vimos en el Rambam, el Mashiach va a ser uno solo, y no va a haber dos Mashiachim. Está escrito que él explica así, que el Mashiach ben Yosef entonces va a destruir a toda la descendencia de Amalek y va a estar limpio por completo hasta que él va a ser asesinado por Gog y Magog, por el rey de Gog, entonces se entiende el versículo que es como que Israel hubiese matado. O sea que en realidad él por sí mismo tenía que haber vivido. ¿Sabes que por tanto que Israel no está en ese nivel, entonces puede provocar que él se muera? Y para aparecer para acaparar al pueblo de Israel, cuando sabido que la muerte de los tzadikim hacen acaparar, como está escrito también con los 10 mártires, con los Akiva, sus compañeros que fueron asesinados, los tanaitas sagrados que fueron asesinados por los romanos, que eso explicaron al pueblo de Israel, como está escrito en las Kinot de Tisha B'Av, que ellos hicieron acaparar para la explicación de la venta de Yosef. Top. Sigue diciendo acá, וישול נשמת משיח ויוסף שנתגלה בעולם הזה כמדומה לי שהיה יונתן בן שאול, והכן נהרג ולא נמצא בו שום חטא, כי כתוב שבשבילו נהרג. O sea, primero que parecía la llamada de Mashiach ben Yosef es Jonatán, hijo de Shaul, y por eso fue asesinado, mismo que no tenía ninguna transgresión. וזה עניין הבתור לדאבי, שאמרו מאהבת נשים, כי אין סוד הייחוד, וכן משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, יהיו תרן רעים, ולא מתפשרים, ועל זה רמז הנביא, בשימה שתי העצים, את יוסף ואת יהודה. זה ימצא, ואמרן ז"ל הפסוק, עלי פרשת אלוהי על דוד שמילובם, בייחוד הוא הראש כפי הנראה, לכל החיי שלהם חלק לעולם הבא. אז אותם רעים, והוא מצד ניצוץ משיח בן יוסף שיצא מילובם, מאביה, כמו שמדובר בתורה החדש, יען נמצא בו דבר טוב, ובתחילת גלותו היה בזרע בנימין. כמו שקדמה מלכות לזרע בנימין, וכי ראיתי וסמנות על מה שכתב יונתן לדוד, ואנוכי יהיה לך למשנה, ולמס הזה לשאול שהוא הנמחל, לשבט בנימין, היה דוגמת בנימין, שהיה בו רק השורש לדיו של נחש. Top. Entonces acá empieza a aplicar lo que está en la tribu de Shaul, la tribu de Benjamín y la tribu de David Amelech, que en el futuro se van a unir, como está escrito en el versículo, Et Yosef ves Yehudá, el árbol de Yosef y el árbol de Yehudá se van a juntar para hacer uno solo. ויש בזה שלי מנהים צוחים או להתקפיה דומת אליהו ומשיח בן יוסף או להתקפיה דומת משיח בן דוד ולידו יתלבן אחר הריגה ושחיטה על ידי משיח בן יוסף כנ"ל ושאוי שהיה לו מלכות שאולה כי זה מדרגתו בעצם רק מדרגת דוד חשב גם בסל להשתמש בכלים שאולים כי מעטו שיהיה צדיק גמור ולא חלק כלל ולהתקפיה ולמיד דוד המלך הרב שלו שהקים עולה של תשובה הוא להתהפך וכן משיח בן דוד שהביא לתקן גם לשל כל הדורות את החטאים ששנים כאשר ילבינו והידי להתלבן לקרצה הרע כשישחוט ויוצא נעמו והדמדמדות וישאר חסדים טובים לעמו ישראל כי תאבס אדם חסדו כידוע והוא חשב להגביל מיד החסד לקדושה שהוא שחט את הוואלה מקולה בקדושה על ידי שאמרו משכו לבית המקדש והיינו לחמידו דרעיסו על ידי זה גנב מתרשמות מצד החסד להיות רחמן על החסדים ולחמול על הגג ושאול באחד ולא עלתה לו, שנחל על ידי זה במלכות להתברר, די שאולה לו, ואיזהו מדרגתו de מלך משפט ימיד ארץ. O sea, en realidad, él dice que Shaul Amelech, entonces tenía, Shaul también significa prestar. Entonces él dice que el reinado de Shaul estaba prestado, que la madrigada de él no era ser el rey de Israel, y todo lo que él fue coronado como rey fue algo prestado. Top. Acá sigue el tema. Vamos a seguir un poco más, lo vamos a dejar acá y seguimos en otro momento. Yo pienso que vamos a dejar acá. O sea, si acá termina diciendo lo que está escrito acá en el final. Acá después sigue explicando lo que es toda la conversación que tuvo Shaul
con Shmuel, con Shaul, después que lo dejó en vida al rey Agag, qué es lo que pasó ahí, y después explicar todo el tema de la Milá, de la Ría Berreviá. Bueno, iremos a seguir un poco más, vamos a ver a lo que se refiere. También acá habla un poco de Shimshon, se va un poco de Amalek, después vuelve. Acá sigue diciendo lo que es la ciudad de Hashverosh. También porque Amán se alegró de que le salió el decreto justamente en la muerte de Moshe Rabbeinu, cosa que se la amará. Sigue diciendo acá. Así pues estaría terminando acá todo lo que son las el tikkun de las personas que son estériles con lo que tienen que hacer. Así sigue diciendo al final del libro. Lo que trae acá, algo muy interesante, que porque realmente Shaul se apiadó de Agag. Realmente no se entiende lo que pasó, porque siendo que Dios le ordenó que tiene que terminar a todos y no dejar a nadie, va pitón que haya dejado al rey en vida. Entonces dice así, que מי שראה אגב בפינוקו לא היה אפשר מצד טבע האנושי שלא יתעורר בו רחמנות וחמלה עליו, וניסיון גדול היה שלא יחמלו עליו. מכל מקום גם זהו מן השמיים והחמלה שתורה בגלל ישראל היה מכם על אותו ניצוץ העתיד לצאת. O sea, él dice que realmente Agag, entonces él tenía la gente que lo veía tenía misericordia de él, y eso es algo del cielo, algo celestial, como explica acá en el libro que nos vamos a entrar en el tema que Tzivau Shmuel de Lota Jmul Alab, porque por eso Shmuel le ordenó y no te vas a apiadar de él, porque sabe que se va a despertar la piedad sobre él, porque cuando algo se viene a exterminar del mundo, entonces se despierta esa chispa sagrada que tiene, en un decir, tiene, y no se quiere borrar. Entonces también Amalek que es la raíz del mal y no tiene nada bueno en absoluto. Entonces por cuanto que mitzad ratzon ze sheratzah shemizbarah sheyeh mitziut la'ra ba'olam כדי שיהיה מקום לבחירה, ורצון זה שיהיה מציאות לבחירה מזה נמשך חיות, מציאות לעמלק וזרעו. O sea, que dice que todo lo que Amalek existe es porque Dios quiere que la persona tenga libre albedrío. Esa es la respuesta de por qué existe Amalek en absoluto. ¿Por qué? Porque el pueblo, cada uno tiene que tener libre albedrío. Entonces, siendo que se va a exterminar esto del mundo, que de Shiyema con la razón, de Shiyema con la Bejira, Mitze, Nishach Hayut, Mitziut Amalek, Bezaró, cuando se va a borrar su nombre por completo, entonces ahí se toma toda su vida. Al Nitzua Jarra, ya sea ahí está razón la Bejira, Shebejeru Betoba, Benitzhu la Ra. ونצטרך אחריו לגמרי מזה נשלם עניין הבחירה של הצעה שמתברר שיהיה בעולם מניחה על ידי זה אדם מן העולם ושאין צריך לו עוד שכל נעשה על ידו מה שהיה רצון השם יתברך לעשות על ידו ומצד ניצוץ הרע הוא עצמו קליטת החיות ומיד ניצוץ קודש שבו המחייהו שרצון השם יתברך במציאות זה והוא עושה ורצון השם יתברך במציאות ההוא שעל זה
allá en Cabrán, Natzjo, el Jorbeto. Acá dice que, ¿cuál es la parte que tiene Amalek de Nitzot de Ketushá? Entonces dice que, por cuanto que Dios quiere que la persona tenga libre albedrío, y a través de que Amalek representa todo el mal, entonces la persona puede elegir entre bien y mal. Entonces, ahora que se va a determinar el mal, entonces ya no vas a cumplir más la voluntad de Dios de que haya libre albedrío. Entonces ahí se despertó lo que es la piedad para que no se anule esto y se mantenga todavía el libre albedrío, puede ser la voluntad de Dios, que haya libre albedrío en el mundo y que la persona tenga para elegir. Cosas impresionantes realmente. Que estoy acá, el libro de Poder Karina todo con Milurín, pero realmente, lamentablemente, ya estamos en más de una hora de clase, justo 1 hora y 1 minuto. Entonces, ya también es un poco tarde acá en Israel, son 12:30 de la noche. Entonces, yo pienso que vamos a dejar acá la clase del día de hoy, el video, espero que les haya gustado. Hay temas realmente que no pude traducir como me gustaría por temas de tiempo, quise les explico un poco. De todas maneras, se pueden fijar acá en el libro Pokeda Karim, en el libro de Sábado conmigo Brinco, ven acá. Acá es el libro. En la parte de Pokeda Karim tiene toda la parte que el Ot Ei habla todo de Amalek, es una página muy interesante para leer y para comentar. Bueno, para resumir, entonces lo que hablamos, al principio comenté que tenemos una falta de libros. Después comentamos las preguntas que hicieron a Rav Silverstein y también comenté al principio la pregunta del Ben Noach respecto a si pueden ir a los kibbutz de Kim para hacer tefilá. Después comentamos un poco lo que es Shabbat Zahor, tanto de los libros, del libro que sacamos, Vivir como Judío, Conoce tus raíces, y también del libro Pokeda Karim. Y trajimos también unos temas muy interesantes con respecto a Purim. Top. Entonces, con el deseo que tengamos todos Jodesh Tov Mevorach, empezamos, está escrito que Mishnenaz Adar, Madu y Simcha, de que se empieza el mes de Adar, se encuentra la alegría, y no hay alegría como estudia Torah. El Rafael Yanesky dice que la persona tiene que tratar de terminar un tratado en estos días de Purim, terminar un tratado de Talmud, para estar contento. También quien dice que toma un poco de vino todos los días, para estar un poco contento, comer cosas ricas, para estar contento, y así despertar. Como está escrito que la parte física también ayuda a la parte espiritual. Si uno está contento, come bien, entonces también tiene fuerza para estudiar, y ese es el principal. Para terminar, entonces quiero comentar algo que leí en el libro de Rav Shach. No está relacionado con lo que estuvimos hablando, pero sino que estamos traduciendo el libro y estamos también buscando donaciones para imprimir el libro y corregirlo. Ya está casi terminado, pero falta la corrección. Entonces el libro se llama Besaratesh y cuenta algo muy interesante. Cuenta que, voy a hacer lo que conté la semana pasada, lo voy a contar de vuelta por la importancia que tiene el cuento. Dice que a Rav Shach le mandaron una carta, y adentro de la carta había una cuerda, como diciéndole lo que le iba a esperar a Jerón. El Rab agarró esta cuerda y la guardó en su caja fuerte hasta su último día y ordenó a su testamento que entierren esa cuerda donde va a estar enterrado, en el cabrón con él. Así fue. ¿Y por qué? ¿Por qué la quiso que lo entierren? Porque quiso decir que todo lo que todos los desprecios que la persona recibe en este mundo por el honor al Dios, entonces ellos lo van a acompañar por toda la eternidad. O sea, cada acto que la persona hace, que la persona le quieren hacer, y ello conlleva que la persona sea despreciada o que reciba insultos, eso en realidad está haciendo que la persona reciba castigo en este mundo, y así la persona se exonera del castigo eterno en el mundo venidero. Eso es lo que cuenta ahí. Rashad también cuenta, en el libro cuenta también, que había muchas personas que le pedían bendiciones para estudiar, para ser estudiosos de la Torah. Ella le dijo: ustedes se equivocan, con bendiciones no se arregla el tema. Ustedes, si quieren ser estudiosos de la Torah, tienen que estudiar, no recibir bendiciones. Con bendiciones no se arregla el tema. Ustedes tienen que sentarse a estudiar. Si la persona se va a sentar a estudiar, entonces Meila va a ser estudioso de la Torah y va a poder recibir todas las bendiciones. Todo con eso que tengamos todos Jodesh Tov Mevorach. Entonces también los invito a mi página. Cambié el nombre de mi grupo en Facebook por Judaísmo para Hispanohablantes, que es realmente el nombre original del grupo cuando yo lo puse hace 4 años atrás. Después se cerró y después se abrió de vuelta.
mi cuenta de Facebook. Entonces es el nombre original de Judaísmo para hispanohablantes, aunque hispanohablantes me parece que va todo junto, hay un pequeño error. Llegué, están invitados todos a participar en el grupo, cosas muy interesantes. También hay cosas que ofrezco a la gente, tipo archivos, todo tipo de los videos, veis que no los digo, y solamente se va para mis seguidores en Facebook que se enteren del tema. Básicamente tenemos todo Shavuot Tov y Jodesh Tov, y si Dios quiere, entonces la semana que viene, que es Motzai Shabbat Zachor, si Dios quiere, vamos a estudiar. Estamos también relacionados con Purim, que va a ser una semana antes de la festividad, y otros temas interesantes más. Con eso tenemos todos Jodesh Tov, Moraj y Shabbat Tov, Kotul y Traot.